Pedro y Pablo, dos de las figuras más influyentes en la iglesia primitiva, emergen como gigantes espirituales con trayectorias muy distintas pero con un mismo propósito: expandir el mensaje de Cristo. Pedro, originalmente llamado Simón, fue un humilde pescador a quien Jesús llamó Kefa, estableciéndose como un líder natural entre los discípulos. Sin embargo, también fue alguien que necesitaba ser moldeado y corregido. Pablo, en cambio, tuvo un origen diferente, un fariseo educado y celoso de la ley cuya vida cambió radicalmente tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Su misión fue clara, como él mismo lo expresa en Gálatas: el evangelio que predicaba no venía de hombres, sino por revelación divina. Este contraste entre Pedro y Pablo, el uno un pescador, el otro un erudito, sembró la semilla para el conflicto que se desarrollaría posteriormente. El conflicto entre Pedro y Pablo no se originó en un vacío, se desarrolló en un contexto de grandes cambios y tensiones dentro de la iglesia primitiva, particularmente en Jerusalén, que era el epicentro espiritual del cristianismo en sus primeros años. Jerusalén no solo era la ciudad santa de los judíos, sino también el lugar donde la comunidad cristiana había nacido bajo el liderazgo de los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús. La iglesia de Jerusalén era predominantemente judía, lo que significaba que los primeros cristianos seguían las prácticas y costumbres de la ley de Moisés. Sin embargo, con la rápida expansión del cristianismo, especialmente fuera de los límites de Judea, surgió un nuevo desafío: la inclusión de los gentiles, conocidos en hebreo como goyim. Estos no eran parte del pueblo elegido de Dios según la tradición judía y no seguían la ley mosaica, lo que generaba tensiones y preguntas sobre cómo debían integrarse en la comunidad de fe. Debían primero convertirse en judíos, es decir, someterse a la circuncisión y seguir las costumbres de la ley, antes de ser aceptados como cristianos. El apóstol Pablo fue uno de los principales defensores de la expansión del cristianismo entre los gentiles, sin imponerles el peso de la ley judía. En su misión evangelizadora, particularmente entre los gentiles, argumentaba que la salvación venía por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En su carta a los Gálatas, Pablo declara: ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse, Gálatas 2:3, lo que demuestra su postura firme en contra de imponer las tradiciones judías a los nuevos conversos gentiles. Por otro lado, algunos miembros de la iglesia en Jerusalén, particularmente aquellos de origen fariseo, no compartían esta visión. En Hechos 15:1-5 se registra que algunos enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta postura reflejaba una tensión profunda dentro de la iglesia. ¿Debía el cristianismo seguir siendo una secta judía o abrirse completamente a los gentiles sin las exigencias de la ley? Esta controversia llevó a la convocatoria del Concilio de Jerusalén, un evento clave en la historia de la Iglesia donde se reunieron los apóstoles y los líderes para discutir y resolver este tema. Fue en este contexto que Pedro y Pablo, dos figuras fundamentales pero con posturas distintas, tuvieron que enfrentarse. Pedro, quien había sido testigo directo de la conversión de gentiles como Cornelio, Hechos 10, mostró una apertura hacia ellos. No obstante, también estaba bajo la presión de los judaizantes, que insistían en la observancia de la ley. Este concilio sería decisivo para definir el rumbo de la Iglesia en su misión de llegar tanto a judíos como a gentiles. Jerusalén, con su peso cultural y religioso, se convirtió en el epicentro de un debate que definiría el futuro del cristianismo. Las tensiones eran altas, y los líderes sabían que sus decisiones impactarían el crecimiento de la fe en todo el mundo. El conflicto entre Pedro y Pablo alcanzó su punto más álgido en Antioquía, una ciudad clave en la expansión del cristianismo entre los gentiles. Este altercado, registrado en la carta de Pablo a los Gálatas y Gálatas 2:11-14, revela una profunda tensión entre dos líderes fundamentales de la Iglesia. En Antioquía, donde convivían cristianos de origen judío y gentil, Pedro se encontraba en una encrucijada que lo llevaría a comportarse de manera contradictoria, lo que provocó la ira de Pablo. La situación se desarrolló cuando Pedro, inicialmente, compartía mesa y comida con los creyentes gentiles en Antioquía. Esto era un gesto significativo, ya que comer juntos simbolizaba la igualdad y comunión en Cristo,
sin importar el origen étnico o la observancia de la ley mosaica. Sin embargo, cuando algunos cristianos de origen judío, enviados por Santiago, llegaron a la ciudad, Pedro cambió su actitud. Temiendo la reacción de este grupo que insistía en la importancia de las leyes judías, Pedro se apartó de los gentiles y dejó de comer con ellos. Esta acción dividía a la comunidad y sugería que, a pesar de la fe en Cristo, los gentiles eran inferiores a los judíos que seguían la ley. Pablo no permaneció en silencio ante lo que él consideraba un acto de hipocresía. Para Pablo, Pedro estaba actuando como un hipócrita al vivir como un gentil cuando no había judíos presentes, pero comportándose como un judío estricto cuando sí los había, algo que ponía en riesgo la unidad y el mensaje central del Evangelio. En Gálatas 2, 11-14, Pablo relata, cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Este enfrentamiento directo muestra la gravedad del problema. Pablo, conocido por su postura firme en cuanto a la libertad en Cristo y la salvación por fe, no podía tolerar que Pedro, una figura tan influyente, con su conducta, pusiera en duda el mensaje central del Evangelio. Para Pablo, la acción de Pedro implicaba que la salvación dependía de la observancia de la ley, algo que él había combatido durante su ministerio entre los gentiles. Las implicaciones de este conflicto eran profundas. Si Pedro, el apóstol a quien Jesús había dado una posición de liderazgo, no actuaba con respecto a la inclusión de los gentiles, entonces el mensaje del Evangelio corría el riesgo de ser distorsionado. Esta disputa no solo tenía que ver con las relaciones entre judíos y gentiles, sino también con el corazón del mensaje cristiano: la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, sin necesidad de adherirse a las obras de la ley. El altercado en Antioquía expuso la lucha interna que enfrentaba la Iglesia en su intento de integrar a dos grupos con antecedentes culturales y religiosos muy diferentes. Mientras Pedro titubeaba en su conducta, Pablo se erigió como defensor de una visión clara y sin compromisos: en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles, Gálatas 3:28.